En Sin Distancias, tiempo ahora para el derecho. Hoy en concreto vamos a comentar algunos aspectos relacionados con la legislación de la libre competencia. La Unión Europea y España se rigen por un sistema de economía de mercado, es decir, un sistema basado en la libre competencia. Cualquiera puede operar en el mercado, no existen barreras que impidan la aparición de nuevas empresas dedicadas a una actividad determinada. Ahora bien, los operadores que se esfuerzan continuamente en hacer ofertas mejores o cuando menos equiparables a las de sus competidores pueden realizar acuerdos para eliminar o restringir la competencia. Tanto en la Unión Europea como en España, la legislación protectora de la libre competencia se considera fundamental para el correcto funcionamiento del mercado. Esa legislación protege un interés público y también protege a los consumidores, que son los primeros interesados en que el mercado de libre competencia funcione correctamente y en impedir que los empresarios se pongan de acuerdo en restringir la competencia en su propio beneficio y en perjuicio de todos los demás que participan en el mercado. En Sin Distancias nos ocupamos hoy de la defensa de la competencia y de algunas novedades en el sistema comunitario y español de protección de la libre competencia, y lo vamos a hacer con la ayuda de Alicia Arroyo, profesora titular de Derecho Mercantil de la UNED. Gracias, Alicia, y bienvenida. Muchas gracias. Para entrar en materia, te voy a pedir un comentario inicial sobre ambos sistemas, el comunitario y el español. ¿Son similares o son diferentes? Pues, en primer lugar, ha de destacarse que el sistema de protección de la libre competencia, que se ve plasmado en las normas comunitarias y en la legislación española, es prácticamente el mismo. Ello es así porque la normativa comunitaria ha servido de base, de modelo, podríamos decir, a la legislación española. Y hay que destacar además que esa cercanía, esa coordinación que existe entre las dos normativas es aún mayor desde la Ley de Defensa de la Competencia Española del año 2007. Ambas regulaciones se basan en los mismos principios, la estructura es similar, se aprecian, eso sí, algunas diferencias que merece la pena destacar y que intentaré hacerlo al hilo de la exposición. De entrada puede destacarse que la redacción de los artículos específicos difiere en ocasiones. También, por supuesto, los órganos encargados de la aplicación de esas normas son distintos, el procedimiento y también la cuantía de las sanciones. Pero podríamos decir que, en todo caso, el régimen, en sentido estricto, difiere sobre todo en cuanto al tratamiento de ayudas públicas. A pesar de todas esas diferencias, sí que podemos seguir afirmando que hay una coincidencia en lo esencial, en su consideración en conjunto. ¿Y en qué sentido podemos mantener esto? Pues que tanto la normativa comunitaria como la nacional se trata de una regulación cuya aplicación corresponde a órganos administrativos, sin perjuicio, claro está, de la aplicación en vía civil cuando se trate de relaciones entre partes, eso está claro. Pero la aplicación esencial, podríamos decir la aplicación más relevante, es a través de un procedimiento administrativo y ante órganos administrativos. Es cierto que la aplicación en vía civil trae una posibilidad muy importante, como es la sanción de nulidad de los acuerdos colusorios que se puedan dar contra la libre competencia, junto con otra cuestión que no podemos obviar, que es la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la realización de actos prohibidos. Y, por supuesto, también las resoluciones administrativas son revisables judicialmente, eso está claro. Pero en líneas generales, como he dicho, a pesar de las diferencias que hemos visto, los sistemas español y comunitario están basados en la actuación de órganos administrativos, que serían la Comisión Europea a nivel comunitario y la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia en el derecho interno español. ¿Y qué se entiende por colusiones, también denominadas ententes? Sí, antes lo he citado, sí. Efectivamente, cuando hablo de las colusiones. Se trata de un supuesto referido a un mercado en el que existen empresas competidoras, pero que entre ellas restringen o eliminan la competencia por acuerdos que realizan entre ellas o por comportamientos que adoptan. Son restricciones, en definitiva, que se producen o que tienen la potencialidad de producirse
en restricciones a la competencia debido precisamente a esas actuaciones de las empresas. El sistema comunitario y español consiste a este respecto, o lo que ha previsto a este respecto, es prohibir con carácter general las colusiones entre empresas, es decir, esos acuerdos que se ponen, esos acuerdos entre empresas para restringir o eliminar la competencia entre ellas, pero lo que sí hace tanto el sistema español como comunitario es permitir excepciones que operan sin que sea necesaria ninguna decisión previa al efecto. ¿Qué sucede cuando una empresa tiene una posición dominante en el mercado, es decir, no tiene competencia efectiva? ¿El sistema comunitario o el sistema español no prohíben el monopolio o esta posición dominante, pero sí, de alguna forma, los abusos a los que puede dar lugar esta posición? ¿No es así? En efecto, sí podemos afirmar que se considera que el supuesto de que no exista competencia en el mercado, cuando habría por ejemplo, una empresa en posición de monopolio o cuando menos en una posición dominante en ese mercado, esa empresa parece claro que no está sometida a una competencia efectiva. En tal caso, el sistema comunitario, tanto el sistema comunitario como el español, no prohíben el monopolio o no prohíben la posición dominante, sino que lo que se prohíbe son los abusos de esa posición dominante en el mercado. Porque los abusos no pueden ser permitidos nunca, de manera que, aunque la Ley de Defensa de la Competencia Española, el artículo 4.1, se refiere a esta cuestión, dispone que las prohibiciones de ese capítulo de la propia norma no se aplicarían a las conductas que resulten de la aplicación de la ley, ello significa que una conducta legalmente admitida pues no sería abusiva. Pero el abuso de posición dominante es un comportamiento de una o varias empresas que ocupan esa posición, y la prohibición, como hemos dicho, se dirige al comportamiento abusivo, no a la situación de posición dominante, podríamos decir. El sistema comunitario, por tanto, y español, en relación con las colusiones entre empresas y los abusos de posición dominante, esto es, estas actuaciones que hemos dicho que se ponen de acuerdo las empresas para restringir o limitar la competencia, es esencialmente el mismo. Es decir, en materia de colusiones y en materia de abuso de posición dominante en el mercado, tanto en el ámbito europeo como español, es esencialmente el mismo. Las reglas básicas son coincidentes, aunque las normas difieran en la redacción y también probablemente en su aplicación en algunos casos, pero en lo esencial son coincidentes, efectivamente. Ahora, si te parece, hablamos de las concentraciones, que es otra cuestión distinta y que es necesario su control. Tanto las concentraciones como las ayudas públicas han de estar sometidas a determinados controles. ¿No es así, Alicia? Sí, así es. Tanto el sistema comunitario como el interno español coinciden en considerar que es necesario controlar las concentraciones de empresas, las ayudas públicas, porque pueden, desde luego, incidir en la situación competitiva del mercado. Ahora bien, el contenido de la regulación aquí, a nivel comunitario, a nivel español y a nivel interno, sí que difiere más. Las concentraciones afectan a la competencia porque están directamente incidiendo en lo que sería la estructura de mercado, porque cuando hay una concentración de empresas hay un número menor de empresas que están operando en ese mercado y, por tanto, sí que se afecta a la estructura misma del mercado. Son operaciones, por ejemplo, de fusión de dos o más empresas, o que pasan a integrarse en una sola. Dos empresas que antes estaban en el mercado como independientes pasan a integrarse en una sola. Y la restricción que se pudiera producir en relación con la competencia es estructural. Obedece y responde, por tanto, a la estructura del propio mercado. Donde antes había más competidores, dos o más, pues pasa a haber uno solo. El sistema comunitario y español coinciden en que es necesario que haya ciertos controles en este tipo de situaciones, en las concentraciones, y también que las concentraciones se impida, en definitiva, que haya concentraciones que tengan una incidencia que a la larga pudiera resultar negativa para el nivel competitivo del mercado. También coinciden el sistema español y el sistema comunitario en la necesidad de imponer una obligación de notificación sujetas a control, que solo podría ejecutarse si no se opone la Comisión en el ámbito de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, o en España la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Ambos sistemas, eso sí, van a diferir en un punto esencial, y es que la Ley de Defensa de la Competencia establece que las concentraciones notificadas se someten a autorización de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, pero tras la decisión del Consejo se puede adoptar una decisión del Consejo de Ministros autorizando la concentración en atención a criterios que podrían ser de interés general distintos a los de la mera competencia. Por tanto, en este punto hay una diferencia importante en cuanto al ámbito comunitario y el ámbito español. Las ayudas públicas también
desvirtúan la competencia porque, claro, si una empresa recibe una ayuda pública, evidentemente no está ofreciendo sus servicios o sus productos en el mercado con las mismas condiciones que otra que no recibiera esas ayudas. Eso parece bastante razonable porque se beneficia a las empresas destinatarias de las ayudas frente al resto de las empresas competidoras que no recibieran esas ayudas. Entonces, el tema de ayudas públicas, evidentemente, también preocupa a la defensa de la competencia, a la protección de la libre competencia, porque desvirtuaría también la competencia en el mercado. Tanto el sistema comunitario como el español interno reconocen explícitamente que las ayudas han de ser tomadas en consideración por la normativa, por tanto, de protección de la libre competencia. Pero ahí podríamos decir que acaban las coincidencias. O sea, en cuanto a que son importantes y relevantes para el derecho a la competencia, eso está claro en ambos sistemas. Pero las normas comunitarias establecen una auténtica regulación de las ayudas públicas, partiendo de la prohibición general de las mismas y admitiendo la posible legalidad de determinadas ayudas, eso sí, en los supuestos que están enunciados en el tratado. Por el contrario, la ley española no establece más que una regulación que prevé, podríamos decir, realización de informes, propuestas, obtención de informaciones sobre ayudas públicas, pero no dispone propiamente de una prohibición de las mismas. Vistos los principales temas que han de considerarse en esta materia sobre defensa de la competencia, ¿qué relevancia tiene que la legislación comunitaria y la española coexistan? Pues evidentemente sí que es bastante relevante porque, en primer lugar, parece claro que las disposiciones comunitarias son aplicables directamente en cada uno de los Estados miembros, entre ellos en España, sin que los Estados puedan impedir la aplicación directamente en su propio territorio. Es decir, los órganos nacionales españoles no pueden adoptar medidas que impidan, condiciones, dificulten, en definitiva, la aplicación directa de las normas comunitarias. Ni siquiera podrían hacerlo por una ley española que fuera en contra de esa normativa. Tampoco podrían, desde luego, promulgarse leyes nacionales que fueran en contra de los efectos o que produjeran efectos contrarios a las prohibiciones comunitarias protectoras de la libre competencia. Esto que estaba siempre claro a partir del Reglamento 1/2003, que es el reglamento esencial en la materia en derecho comunitario, es más claro aún. Este reglamento no solo impone la aplicación directa de las normas comunitarias en esta materia, sino que además prohíbe que se puedan sino que prohíbe que puedan aplicarse normas de derecho nacional distintas a las normas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea destinadas a esta materia, que son los artículos hoy 101 y 102 del Tratado. Y, desde luego, está claro que la aplicación en España de las normas comunitarias, en cuanto al órgano administrativo se refiere, correspondería a la Comisión Nacional era lo que era anteriormente la Comisión Nacional de la Competencia y que hoy en día, como todos sabemos, ha sido sustituida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y en el ámbito comunitario, la Comisión tiene, además, las más amplias facultades para investigar a las empresas en los Estados miembros, para sancionar directamente a las empresas mediante decisiones que se puedan publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea y que solo serían recurribles al Tribunal de Justicia. Bueno, vamos a seguir adelante, pero antes vamos a recordar que estamos en Sin Distancias, en el tiempo de la UNED en Radio 3. Nos acompaña Alicia Arroyo, profesora de Derecho Mercantil de la UNED, y con ella estamos hablando de la defensa de la competencia y de la legislación comunitaria y española en esta materia. Alicia, otra cuestión importante es cómo se decide qué normas se aplican, es decir, si se aplica la normativa comunitaria o la legislación nacional en determinados casos. Sí, la normativa comunitaria y la interna coexisten. Es decir, tenemos normas tanto a nivel comunitario como a nivel interno que regulan estas materias. El criterio delimitador para la aplicación de una u otras el término que se utiliza es la posible afectación al comercio entre los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, cuando una restricción a la competencia puede afectar al comercio entre los Estados miembros, entonces será aplicable el derecho comunitario. Si, por el contrario, la afectación no puede producirse, entonces sería aplicable solo el derecho nacional, dicho así muy simplificadamente. ¿En esta materia hay alguna sentencia del Tribunal de Justicia que se pueda destacar, Alicia?
Pues sentencias al respecto hay bastantes. Podríamos decir que en términos generales la afectación al comercio entre Estados miembros se ha interpretado de forma bastante amplia. Esto es lo que podríamos, en un sentido amplio. De manera que se considera que hay afectación de forma directa, esto es que afecte directamente a exportaciones, importaciones, de forma absolutamente directa, también de forma indirecta. Se consideraría que se afecta al comercio entre Estados miembros también de forma indirecta y que se cumpliría ese requisito. Así, por ejemplo, puede ser que se realice una restricción de la competencia en un solo Estado, en el territorio, dentro del territorio de un solo Estado miembro, y que esto se considere que afecta al comercio también entre los Estados miembros. Hubo una sentencia en concreto que declaró en su momento, en el año 85, que el hecho de que un sistema de distribución cubriera virtualmente prácticamente la totalidad de la distribución de periódicos en un país determinado, eso era suficiente por sí solo para considerar que se estaba afectando al comercio entre Estados miembros. Por lo tanto, podríamos decir que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en este sentido ha sido bastante amplia. También parece que ha habido una evolución de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en cuanto al planteamiento respecto de la aplicación de la normativa comunitaria. Sí, aquí ha habido, en primer lugar, interesa destacar que las normas comunitarias, como ya se ha mencionado anteriormente, las normas comunitarias protectoras de la libre competencia no solo son aplicables ya directamente en España por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, sino que son directamente invocables ante los tribunales españoles en cualquier clase de procedimientos. Y los tribunales tienen que aplicar esas normas cuando sean de aplicación, lógicamente, cuando sea de aplicación, con preferencia a las normas internas españolas. Así lo ha declarado el Tribunal de Justicia en innumerables ocasiones y ahora se dispone de forma expresa, como hemos dicho antes, en el Reglamento 1/2003, que es el esencial en esta materia en el ámbito comunitario. Pero hay que decir, además, que el Tribunal Supremo, y eso ya directamente respondiendo a la pregunta más concreta, el Tribunal Supremo mantuvo una doctrina incompatible con lo que venía siendo un pronunciamiento generalizado en el ámbito comunitario, de aplicación directa de las normas comunitarias en nuestros propios tribunales, por nuestros propios tribunales, y esto era porque el Tribunal Supremo mantuvo esta doctrina, como digo, incompatible, al afirmar que los tribunales civiles no eran competentes para aplicar las normas sobre libre competencia del tratado, pues solo era competente en España lo que antes se llamaba el Tribunal de Defensa de la Competencia, que luego fuese el órgano administrativo encargado de la aplicación de la normativa de la competencia. Pero esa doctrina que, como digo, era incompatible con lo que ya era un pronunciamiento generalizado, fue corregida. Fue corregida por nuestro Tribunal Supremo y, sobre todo, podemos hablar de varias ya sentencias de este tribunal y, sobre todo, varias del año 2000, en las que ya se afirma claramente y correctamente que las normas del tratado sobre libre competencia y los reglamentos que las desarrollan son directamente aplicables por los tribunales ordinarios en nuestro país. Uh-huh. ¿Tenemos alguna pauta para saber qué se entiende por afectación al comercio entre los Estados miembros de la Unión Europea? Volviendo ahora un poco atrás, entonces, por tanto, a la pregunta anterior a la última, pues sí que hay una interpretación de ese requisito respecto de en qué sentido se puede entender que puedan afectar al comercio de los Estados, y hay que decir que en esta materia, en el ámbito de la Unión Europea, contamos con la ayuda valiosísima de comunicaciones de la Comisión en las que se establecen precisamente directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio, contenido en los artículos 101 y 102 del tratado. Entonces, esta comunicación, estas directrices de la Unión Europea, pues nos dan pautas claras de qué ha de entenderse por esta afectación o por este efecto sobre el comercio. Y lo que sí se dice, por ejemplo, se dice que el afectar al comercio o el efecto sobre el comercio ha de ser apreciable. Ha de ser apreciable. Esto es que tienen que ser efectos de cierta magnitud. Los acuerdos o prácticas que no entran en el ámbito porque son acuerdos que afectan al comercio de forma insignificante, pues tienen, pongamos por caso, porque las empresas implicadas tengan una débil posición en el mercado de los productos en cuestión, pues quedarían ajenas a este concepto de efecto sobre el comercio. Es decir, que la comunicación aclara
que el efecto tiene que ser apreciable y que aquel que sea insignificante no entraría a considerarse a estos efectos. Otra cuestión fundamental es la relativa a los órganos comunitarios y a los órganos nacionales competentes para la protección de la libre competencia. Y en este tema ha habido en nuestro derecho una muy reciente reforma que me gustaría que nos comentaras. Sí, en toda la exposición he hablado ya directamente de la Comisión Nacional, he dicho la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la CNMC, y ya he utilizado esta terminología, que es la terminología actual, porque en efecto una ley de junio del 2013, la ley es 3/2013 de 4 de junio, se creó un organismo macrorregulador que integra las competencias de la anterior Comisión Nacional de Competencia, entre otras, la CNC anterior y otras diferentes reguladores sectoriales. Hay que decir que esta ley de junio del año 2013, de este año, da lugar a este nuevo macroorganismo, este nuevo organismo, y que este macroregulador, que es la CNMC, aglutina funciones de competencia, lo que antes era la Comisión Nacional de Competencia, y de supervisión sectorial de otros organismos. Y hay que decir que a nivel europeo constituye una novedad, porque hasta la fecha podríamos decir, yo no sé ahora mismo si en Europa ha habido otra reforma similar, pero sí que hasta donde yo tengo conocimiento, solo en los Países Bajos se ha llevado a cabo una unificación, pero más limitada que la española, integrando únicamente a la autoridad de competencia los reguladores en materia de telecomunicaciones y consumo. Pero en España, por tanto, las funciones que antes tenía la CNC, la Comisión Nacional de Competencia, ahora están integradas dentro de este organismo supervisor más amplio, más grande, macroregulador, es como se viene denominando, que sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Que es muy reciente, que es de junio de 2013. Exactamente. Pues muy bien, muchísimas gracias. Alicia Arroyo, profesora titular de Derecho Mercantil en la UNED. Muchas gracias por tu colaboración en Sin Distancias. Muchísimas gracias a vosotros. Construye tu futuro con la UNED. Mejora tus expectativas con la universidad que se adapta a ti. Con una amplia oferta de titulaciones oficiales para que escojas la mejor salida. Con el apoyo de los métodos más innovadores para lograr tus objetivos. Con el prestigio de 40 años dedicados a la enseñanza a distancia de calidad. La universidad con más alumnos. La universidad que te acompaña allá donde estés. La universidad donde tú pones el ritmo. Márcate un reto. Ilusiónate. Con la UNED, tú puedes. Infórmate en uned.es.